Le damos la bienvenida a las personas que se están conectando en este momento a la transmisión de Facebook Live. Vamos a iniciar esta última mesa del día de hoy, sábado 19 de agosto, que es la mesa con nuestros invitados especiales de este encuentro. El país invitado en esta ocasión, como saben, es Argentina, y justamente esta mesa que estamos iniciando es la mesa de la minificción en Argentina. Eh, Tenemos Tina y justo tres destacadas escritoras y tres escritores de ese hermano país, y los voy a ir presentando de a uno inmediatamente, dándoles la palabra para que nos compartan algunas de sus creaciones, que es parte importante del objetivo de este encuentro. Voy a comenzar presentando a Claudia Cortalesi. Ella nació en 1965, es escritora y editora, dicta talleres literarios. En el 2005 cofundó con Marcelo Di Marco y otros el Círculo de Escritores de Horror y Fantasía de la Abadía de Carfax. Desde el 2009 coordina talleres de corrección literaria en narrativa, cuento, novela y microficción, eh, en forma ya sea presencial o virtual. Y desde 2012 también en la Biblioteca Sarmiento de Cañuelas en Buenos Aires. Trabajó como redactora de contenidos para los diarios Perfil y La Nación. Ha dictado talleres de microficción en la Feria Internacional de Buenos Aires, en la Feria de Lima, en varias ferias. eh, Integra también el laboratorio de lectura crítica Microlee. Coordina junto con Araceli Contreras y Fabián Rosina el ciclo de lectura Mateada Literaria en Uribe. Participó en encuentros de ciencia ficción y terror, y en coloquios y jornadas y congresos de microficción. Ha sido jurado en concursos de cuento y microficción, y junto a Fabián Rossini fundó y dirige la editorial Lubina. Bienvenida, Claudia, y te dejo la cámara y el micrófono, por si nos puedes compartir algunos de tus textos, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en este encuentro y en esta mesa también acompañada. Voy a leer, el primer texto que voy a leer es de este libro In Excelsis, que es el que dio lugar a la ilustración de tapa, que se titula, este libro lo editó Macedonia en el 2015, el texto se titula Entrega. Aquella mañana, después de la primera noche de amor con Rogelio, mientras preparaba el desayuno, noté que me había desaparecido el anular de la mano izquierda. No había sangre, ni cicatriz, ni nada, solo la falta de las 3 falanges. Se me ocurrió que si hubiese tenido anillo de casada, lo habría perdido junto con el dedo. 2 mañanas después, frente al espejo, descubrí que tenía un solo ojo. A la semana necesité un perro lazarillo y pronto una silla de ruedas. Y Rogelio parecía no notar las ausencias en mi cuerpo. Por el contrario, cada día lo sentía más enamorado de mí. Con pequeños gestos me hacía sentir única. Y así continuó la secuencia. Yo ya no comía porque había perdido el estómago. A eso le siguieron los riñones, los intestinos, hasta que solo me quedó el corazón. Fue entonces cuando Rogelio me lo dijo. Que no me quería más, me dijo. Uno más de este libro, Contar hasta 5. Una nena calladita, me decía mamá, le cae bien a todo el mundo, hija. Así que aprendí a callar. Nadie imaginaba que la nena calladita era el blanco de los ataques de él, tan enorme y forzudo. Siempre igual. La descarga era violenta. Yo lo sentía como una avalancha. Pero no duraba mucho, apenas unos minutos. Mi método era contar hasta 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquello terminaba, por fin. Entonces todo volvía a estar bien de nuevo. Mi enorme atacante volvía a ser mi abuelo y yo su nietita del alma. Uno más. Este es del libro No Cero Ser, que editó Beto, en editorial Micrópolis. Eh, Más cortito. Piedra libre. El que no se escondió en broma, dijo, y fue tanta la soledad que sintió que se sentó a esperar que los demás volvieran. Pero todos querían ganar el juego, así que cada uno permaneció en su escondite para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Bien.
Quiero presentar ahora a Martín Gardela. Él nació en La Plata en 1973, vive en Buenos Aires, es abogado y difusor cultural, miembro fundador de la Internacional Microcuentista, Revista de lo Breve, y ha sido un incansable difusor del género brevísimo en todas las maneras posibles. Como escritor publicó Instantáneas, en Editorial Andrómeda en el 2010, Los chicos crecen en Macedonia en el 2015, Caramelos masticables, microficciones para leer en un recreo, de Hola Chicos del año 2016, y Aderezos para un Tentempié, microantología personal, publicada por Micrópolis en Lima, el 2016. Además, compiló Brevedades, antología argentina de cuentos re breves, de manuscrita del año 2013, orientada al lector juvenil. Sus textos han sido incluidos en antologías y revistas literarias y traducidos al idioma inglés, italiano, portugués, francés y catalán. Desde el año 2013 coordina las jornadas feriales de microficción de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, junto con el escritor Raúl Brasca. Ha sido jurado en varios concursos literarios relacionados con el género. Desde el año 2013 al 2019 condujo el ciclo radial El Living sin Tiempo, dedicado a la literatura breve. Así que muy bienvenido, Martín, y dejo a nuestros auditores de Facebook Live con Martín Gardela. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación. Gracias a los amigos de Letras de Chile por esta invitación, a Diego Muñoz Valenzuela, a Julio Enríquez y a vos, Eduardo. Bueno, voy a leerles unas microficciones de uno de los libros que mencionaste recién, Los chicos crecen. Esta se llama El secreto sobre sus ojos. Un loco tiene una mancha violácea marcada en la frente desde el nacimiento. Él no lo sabe, pero allí lleva inscripta en una lengua olvidada la fórmula de la felicidad. Como les disgusta ese tatuaje involuntario, lo cubre con una vincha de tenis blanca, que no se le quita nunca, ni siquiera en absoluta soledad. Los vecinos, sin conocer el secreto, se burlan a sus espaldas cada vez que sale a caminar con el atuendo en la cabeza. Por suerte, su demencia le permite mantenerse alejado de las críticas y seguir viviendo en un universo perfecto. Allí, la fórmula surte efecto, el loco sonríe con entusiasmo y plena felicidad. Destino fatal. Desde el principio de los tiempos fue tildada de prohibida. El hombre que se animó a acariciarla por primera vez recibió un duro castigo, aunque fue innegable que ella lo había seducido. Años más tarde, no tuvo reparos en golpear duramente la cabeza pensativa de un científico inglés. Amparada por una ley hasta allí desconocida. En un juicio poco claro, la culparon de envenenamiento de una princesita blanca y de generar discordia entre las hermanas diosas griegas. Fue condenada a morir de un flechazo, ejecutada en un cantón suizo por un hábil ballestero. En el pueblo se realizó un brindis para festejar la ejecución. Su cuerpo frío fue servido en una jarra dorada con sabor a sidra. Y el último. El último se llama, es una pequeña guía para conservar la buena suerte. Un regalo que le hago a todos los espectadores. Para asegurarse una vida sin desgracias, usted no debe cruzarse con un gato negro, pasar por debajo de una escalera, romper un espejo, barrer de noche, cortar una cadena de la felicidad, levantarse con el pie izquierdo, coleccionar caracoles de mar, abrir un paraguas dentro de la casa, sentarse a una mesa de 13 personas, brindar con agua,
derramar la sal, ver a la novia antes de la ceremonia, ni escucharme leer este instructivo. Muchas gracias. Muchas gracias Martín. Bien, quiero presentar ahora a Laura Nicastro. Laura Nicastro nació en Buenos Aires, estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, residió 2 años en Alemania, concurrió a talleres literarios de Abelardo Castillo y de formación actoral, liderado por Nora Masi. Asistió a seminarios de dramaturgia de Ricardo Alac y Alejandro Tantanian. Se desenvuelve fluidamente en alemán, inglés y francés. Algunos de sus textos fueron Recording in publicados progress. en alemán, húngaro, francés y griego. Durante 1994 y 1995 coordinó un ciclo de entrevistas a escritores de la Sociedad Argentina de Escritores, con especial énfasis en análisis de la obra y de su génesis, relatados por los autores. De 2005 a 2009 lideró talleres de escritura creativa orientada al cuento. Fue miembro de número de Buenos Aires Dickensian Society desde 2012 al año 2016. Así que le damos la bienvenida a Laura y le pasamos el micrófono. Gracias, Laura. Muchas gracias a ustedes por invitarme a esta reunión y gracias por estar con tan buena compañía. Les voy a leer unas microficciones de mi nuevo libro que se llama Como en Botica, que todavía no lo presenté, así que tienen la primicia. Este se llama Proporción Microscópica. Dentro de ese pequeño universo insatisfecho, todos compartían determinadas situaciones. Por un tiempo, eran la señora de o el marido de tal, la ex esposa demandante, el antiguo compañero celoso, los hijos desvalidos. Esto fue válido solo por un periodo de tiempo hasta que se generó otro universo, más pequeño, con situaciones idénticas a las del primero. Y así sucesivamente se fueron creando universos insatisfechos y análogos, cada vez más nuevos, más pequeños, uno después de otro, o uno dentro de otro. ¡Qué aburrido! Siempre igual, tronó su voz en el oscuro éter. Es hora de empezar de nuevo. Y con un empujoncito del dedo índice lanzó todo al abismo. Era domingo por la tarde. Otro más. Del mismo libro. Limbo binario para fantasmas DOS. Por exigencia de las plataformas virtuales, he generado claves que resguardan mi identidad. A fin de garantizar la protección, debí renovarlas periódicamente. No tardé en confundir las combinaciones alfanuméricas con fechas entrañables. Mezclé aniversarios con recetas de cocina. Confundí los nombres de mascotas amadas con las de próceres. Los accesos a los puertos virtuales permanecieron cerrados a causa de mis errores. Infructuosamente, recurrí a servicios técnicos y a manuales de uso que me exigían las claves olvidadas. Mientras deambulo en el espacio oscuro, silencioso, observo el derrotero de microscópicos bits o de mensajes fragmentados que pasan fugaces, meteoritos tan perdidos y tan carentes de identidad como yo, insecto sin nombre. Cuando me canso, me siento junto a algún puerto y espero a que me mire el guardián que lo protege. No me atrevo a pedirle acceso. ¿Otro más? ¿Sí? ¿Uno más? Disparador conjetural. Un alarido infantil perfora la noche. Le sigue el llanto. El dedito rosado apunta a la inminente cucaracha que avanza ágil. El padre alza a su niño en brazos
mientras pega un invencible zapatazo. El llanto infantil cesa, admirado ante el estallido de la caparazón amenazante. Ha nacido la leyenda de Superman. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Placer. Bueno, voy a seguir presentando ahora a Eduardo Goffel. Él es ingeniero. eh, 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 Han habido antes en este encuentro otros, y me incluyo, eh, de los que nos vamos al lado literario. Él vive en la Patagonia desde 1974. Asistió a talleres literarios dictados por Nicolás Bratovsevich, Cristina Ramos, Mariano Villegas, Vicente Cito Lema, Santiago Kovadlov, Vicente Batista, en este caso como becario del Fondo Nacional de las Artes, y Lautaro Vilo. Ha publicado 8 libros, uno de cuentos breves, 6 de microficción, de los cuales 3 son libros objeto, y una novela. Ha sido creador e impulsor de las microficciones teatrales. Propuso y coordinó 3 concursos de este nuevo subgénero en los años 2015, 2017 y 2019. Sus textos y ponencias aparecen en más de 40 antologías y publicaciones de diversos países. Bienvenido, Eduardo, y te dejo el micrófono. Bueno, buenas noches. Por empezar, muchísimas gracias por la invitación al país y a mí, y me gusta estar en compañía de toda esta gente de la cofradía que nos conocemos desde hace un montón. Yo sabía que seguramente hoy iba a tener que leer algún texto, y cuando me comentó Diego, me hizo un comentario que enseguida voy a mencionar. Dije, acá hay uno más, y se me ocurrió para esta noche escribir algo. O sea, es la primera vez que leo algo que no tiene tiempo de maduración, no ha estado añejado en cubas de roble por varios años. El tema es que cuando un escritor es al mismo tiempo abogado, profesor de historia, periodista o cualquier otra cosa, nadie hace la pregunta que nos hacen a nosotros. ¿Cómo? ¿Un ingeniero y escritor, cómo es eso? Es decir, como si fueran reinos totalmente independientes, o como si los escritores fuéramos tan cascotes que no pudiéramos acceder a eso. Hemos hecho muchas bromas al respecto con lo que llamo bicolegas. Uno de ellos, por supuesto, es Raúl Brasca, y con el que también nos tratamos de bicolega es con Diego. Cuando me dijo que Julio me iba a mandar un mail y que, dicho sea de paso, él también era bicolega, se me ocurrió escribir este texto que voy a leer ahora, que está dedicado a ingenieros y escritores chilenos. O sea, es probable que alguien que no cumpla con las 3 características ni tenga la edad suficiente no, necesita alguna explicación adicional. Quiero decir de paso que hoy me estaba acordando que hace 50 años y días estuve en Chile de visita, llevaba muy poco tiempo de casado, aprovechando el feriado del 9 de julio, en Argentina fui con mi esposa, que llevamos pocos meses de casados, hice un viaje a Chile. Estuve entre el Tacnazo y el golpe. Pude ver en esos días lo que era el país. Leo: unidad y magnitud. Si del 73 al 77 el gobierno de Chile hubiera estado en manos de un ingeniero, se hubiera respetado el valor de las unidades del sistema sexagesimal. El peso de la DINA, tal como indican los manuales, hubiera sido equivalente al de 1 miligramo de agua. Una fuerza débil, incapaz de hacer daño. Pero en manos de gente que no discernía magnitudes, los estragos se miden en megatones. Pido disculpas a los que faltaron a la clase de física ese día.
No sé si hay que aclarar que el sistema sexagesimal es el que es un sistema de medidas basado en el centímetro gramo, el centímetro como longitud, gramo de masa y segundo de tiempo, y como unidad de fuerza es la DINA. También para los que tienen pocos años, DINA fue, Eduardo lo debe recordar y tener bastante claro, la dirección, o sea, la policía secreta, ¿no? La dirección eh, de inteligencia nacional de Chile, ¿no? O sea, la policía secreta de Pinochet que ha hecho más de una, más de una barrabasada, ¿no? Eh, y el tema de las unidades acá también tiene que ver, está muy escondido, pero en esa época también había una unidad que era la que llevó a Salvador Allende al poder, que era la, la reunión de partidos políticos que este, configuraron la unidad popular, ¿no? Bueno, esto es una ensalada de hipertextual que hay que quizás explicar, así que no es un buen microrelato. Voy a leer, mientras el lobo no venga, voy a leer epígrafe. El miedo a la página en blanco no se compara con el terror a la resma escrita. De uno de mis libros objeto, que es Mentos Iberos. Los mentos son los que siempre, no sé si se ve el libro, que tiene varias opciones de colocación. Los mentos son los que siempre mienten, los veros los que siempre dicen la verdad. Diluvio. Noé subió al arca una pareja de veros y una de mentos. Es sabido que durante todo el viaje separó cuidadosamente machos de hembras. En el momento de abandonar la nave, le preguntó al mento cuál era su esposa, quien obviamente señaló a la mujer del vero. Para corroborar, Noé le preguntó a la mujer mento, quien señaló al hombre vero como legítimo consorte. Los veros no protestaron. Estaban conformes con el cambio, pues en su pareja ya se habían dicho demasiadas verdades. De Paraísos Paralelos, el truco. El fakir sale a escena, saluda, finge coraje y se acuesta en una cama de clavos. El acto no dejará huellas en su piel, porque el peso está repartido entre miles de puntas. Si fueran pocas, filosas y bien colocadas, dejarían marcas indelebles. Los clavos son así, como las palabras. Bueno, no sé, uno más o ya está la cuota. Dejemos, Eduardo, porque estoy con la idea de que podemos hacer una segunda vuelta. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias además por el dedicado a los ingenieros escritores chilenos. ¿También estás en la categoría de mi colega? Sí, entro ahí. Así que muchas gracias. Bienvenido al club. Bien. Quiero presentar ahora a María Cristina Ramos. Ella es escritora, docente y editora. Reside en Neuquén, en Patagonia. Nos contaba que estaba nevando. Ha publicado más de 70 obras de literatura para niños, jóvenes y adultos. Algunos de sus libros han sido traducidos al inglés, al portugués, al chino y al coreano. Desde el año 2002 dirige la editorial Rueda Mares, coordina talleres de escritura y programas de capacitación docente. Ha formado parte como capacitadora de planes de lectura nacionales y regionales. Ha dado conferencias y talleres en universidades de Argentina, Chile y España.
Ha publicado también en Colombia, no solo en Argentina, también en Colombia, Perú, Chile, Brasil, México y España. Por ejemplo, El Trasluz, Azul la Cordillera, Rodeamares, Pirata de la Mar Bravía, La Luna lleva un silencio, Dentro de una palabra, Mientras duermen las piedras, Mañanas de Zorzal, El mar de volverte a ver, Desierto de mar y otros poemas son algunos de esos títulos. Para adultos ha publicado La secreta sílaba del beso, microficciones y En un claro del mundo, poemario. También Cielo de relámpagos, una antología latinoamericana de microficciones y otras instantáneas literarias. Para docentes y mediadores de lectura, aproximación a la narrativa y a la poesía para niños, y la colección La Casa del Aire, literatura en la escuela. Desde el año 2018 dirige Lecturas y Navegantes, un programa de formación de mediadores de lectura para escuelas de la Patagonia Argentina. El 2020 y el 2022 integró la shortlist, la lista corta del Premio Internacional Hans Christian Andersen. Muchas gracias, Cristina, y te dejo con nuestros auditores. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Gracias a Letras de Chile por la invitación tan hermosa y por estar siempre respaldando todas estas movidas que compartimos con tanta alegría. He presenciado mesas anteriores y realmente les agradezco la organización y la calidez con la que nos convocan. Está pasando un avión, así que voy a esperar para empezar a leer. Voy a leer en principio 2 micros de un libro que está en imprenta ahora, que se llama 4 jinetes oscuros. El primer texto se llama La invisible. Ella volvió del otro siglo con los zapatos cansados. La casa aún permanecía llena de vacíos. Se inclinó como un pájaro sediento en el retrato donde estaban todos. En la línea de arriba la abuela y el abuelo, luego madre y padre y, sentados en el piso, los hermanos y ella. Recuperó la mecedora y descansó. En épocas luminosas alrededor de la mecedora reinaban los juegos y las risas, pero después el aire de afuera se hizo violento y hubo que ocultarse, acallarse. Eran 7, quedaron 5. Y empezaron el trabajo de hacerse invisibles. Fue entonces que sembró gotas de tormenta en el fondo de su habitación. Las regó con pedazos de nube que juntaba del reflejo de la ventana. Si no había nubes, los regaba con lágrimas. Ahora que volvió a la casa, comenzaron a brotar. Torrecitas apenas verdes, surcadas por filamentos blancos. Tal vez florecieran, pero crecieron tanto que la invisible no alcanzó la altura de las flores. Para no estar triste, las imaginó meciéndose en lo alto y sintió caer en su frente algo leve, un pétalo de aroma, dulce de tan desconocido. Existe la memoria de los pétalos, pensó. Por eso quizás en una flor volvió el tiempo, se hizo burbuja, espacio de lentitud que la acunó y la llevó otra vez a los zapatos de la infancia. El que sigue se llama Siempre Vives, Siempre Vivas. Siempre Vives también puede ser, ¿no? Es esperanzador, pero el título correcto es Siempre Vivas. La mujer que tomaba sopa de Siempre Vivas cumplió 120 años. Trabajaba la tierra, vendía hortalizas, criaba conejos. Los vecinos llegaban siempre con una canasta de frutas o de empanadas, pero en realidad venían temerosos de que la vida la hubiese abandonado, porque ya era tiempo. Ella mantenía una extraña lozanía y su canto se escuchaba a veces en los huertos vecinos. Un día se cansó y dejó de alimentarse. Se fue empequeñeciendo hasta que su piel se volvió transparente. Dijo que había decidido morir, o mejor, irse de viaje. Se acostó en un cajón que se usaba para la fruta de descarte. En él la llevaron al cementerio
iba meciéndose mientras acariciaba con la mirada la techumbre verde de los árboles. Al llegar, saludó a todos y se acostó a dormir. Pero antes se aseguró de tener en su bolsillo el necesario ramito de siemprevivas. Y ahora uno de la secreta sílaba del beso, que puede ser este, que se llama pedir. El hombre, marchito de vejez, había recorrido praderas y pueblos pidiendo. Le habían dado ropa, fruta, indiferencia, pero él solo pedía un vaso de agua. Cuando consiguió que alguien lo escuchara, bebió con lentitud, sintió la espalda y se fue irguiendo cuán alto había sabido ser. Después agradeció y levantó vuelo para alcanzar la bandada. Muchas gracias, Cristina. Bueno, voy a presentar ahora a Leandro Hidalgo. Leandro nació en Mendoza en 1981, es licenciado y profesor de sociología, músico y escritor. Ha publicado discos y libros. Escribe ensayos diversos y artículos de opinión en medios de prensa. Sus textos aparecen en antologías y revistas de Argentina y del extranjero. Publicó Instantáneas 100 fotos en el año 2004, Capacho el año 2010, Grado, son microficciones sobre la historia argentina el 2014, Irresponsables el año 2015 y Zona Paréntesis el año 2016. Entonces los dejo con Leandro. Adelante, Leandro. Hola, bueno, acá estoy, mi nombre es Leandro Hidalgo, gracias por presentarme, Eduardo, y a mis compañeros que acabo de escuchar, gracias a todos. Bueno, y un gusto que me hayan invitado. Voy a leer un texto que no está en ningún lado, que se llama Microcondición. Tiene que ver con la Feria del Libro de Argentina. Dice, la condición que Brasca y Gardela pedían para participar era tatuarse el nombre de algún autor o autora del género. Fue entonces que las mesas se redujeron drásticamente. Criticados hasta el hartazgo, fueron quedándose solos, deambulando por pizzerías de Morondanga y dándose ánimo uno al otro. Sin embargo, prosiguieron en su intento de jornada ferial hasta que tímidamente aparecieron los primeros brazos tatuados. Shua, Vique, Barros, Romagnoli, Orlando, Ildico, todos a leer. Quien acreditaba el nombre de alguna referencia a la mesa. Tal fue así que de pronto, como a veces sucede, la idea fue un éxito. Los más jóvenes se animaron a tatuarse apellidos de poca e incluso nula trayectoria. Los encuentros de poetas copiaron el método en vano. La microficción lo había hecho primero. La sala volvió a llenarse después del bache conservador que le hicieron sus detractores. Publicaciones, congresos, encuentros crecieron. Ya casi todos tenían los brazos tatuados, con nombres, con listas, con supuestos cánones. Jamás creyeron las generaciones posteriores que la microficción había sido una vez un género desconocido. Bueno, después de ese voy a leer este, que se llama, que no está en ningún libro. No, sí, voy a leer uno que está en un libro, porque en este libro, que yo no me veo, supongo que ustedes me están viendo, este libro que publicó Beto Enza, grande Beto, gracias amigo, el libro se llama Irresponsables, y es un texto que jamás he leído yo porque siempre lo ha leído Miriam Di Jerónimo, y bueno, se lo dedico a ella. El texto se llama Conmoción por el detalle del mundo.
Aplastados los traidores, acoplados los camiones, acostados los cansados, arropados los inviernos, arrojados los vacíos, arrinconados los cobardes, abandonados los inmerecidos, atrapados los pescados, agraciados los suertudos, atolondrados los oficinistas, avergonzado Dios de sus fieles, acabado el sueño eterno, amedrentada la locura, apabullado el mundo, apabullado. Bueno, y voy a leer el último. Este puede ser Desapariciones. Toda mi vida crucé la calle hasta lo de Gálvez para tomar café. Era un lugar honrado que resistió todo lo que pudo. Crisis, colores, avances. El tiempo siempre pasó lento dentro del almacén. Solo las caras que llevábamos puestas se iban modificando. Supimos reducir la comunicación al mínimo, como una hornalla, casi imperceptible. Era mirarnos y escucharnos el cuerpo o el roce de la campera para que pusiera el café sobre el mostrador y yo me lo llevara de vuelta a la oficina con vista al bulevar. No todos son los centros. A veces le decimos oficina a este tipo de lugares, una escuela, una mercería, un pequeño estudio de abogado. Hoy recuerdo el almacén y se hunde, se aplasta en mí como una lata, se sumerge y se va al fondo de mí, el humilde espíritu comercial de don Gálvez, el concepto de café, no tanto el café. Me pierdo, qué extraña es la vida y qué corta, pero también qué larga. Iba a contárselo a sus hijos, pero no, me callo. Ellos manejan ahora el mini market. Me dicen que no hacen café, que en la estación de servicio puedo conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro, muchas gracias. Antes de hacerles una pregunta, quiero comentarles que nos están contando desde la transmisión de Facebook que tenemos personas que mandan saludos, desde luego desde Argentina, pero también desde Chile y desde Perú. Manda un saludo Sandra Bianchi, que estuvo ayer en la inauguración. Aprovecho de comentar, más que comentar, de agradecer el apoyo a este proyecto que recibimos de parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, así como a la Radio ADN y la Radio Universidad de Chile, que nos han auspiciado con la difusión. Vamos muy bien con el tiempo, así que yo creo que vamos a poder perfectamente hacer un par de rondas, una más bien de comentarios y una segunda ronda de lectura. Yo una pregunta que les quería hacer, que es una pregunta que se ha repetido ya en mesas anteriores, pero yo encuentro que no se termina de agotar porque cada uno tiene su motivación. Quisiera consultarles por qué escriben microficción. ¿Qué los llevó a eso? Yo sé que muchos también escriben no solo microficción, pero ¿por qué le dedican a eso? Quizás podríamos partir al revés, partir con Leandro y nos vamos en el orden inverso. Bueno, un gusto. En mi caso particular, yo pienso que el género es, siempre se me ocurre que es una casa, un lugar que alberga una idea, digamos, ¿no? Entonces, yo escribo microficción de hace muchísimo, pero porque la idea me lleva, digamos, a la casa y no al revés. Me parece que ahí hay algo que yo por lo menos yo siempre tengo en cuenta eso. La idea me remite a la forma, que bueno, tiene algunas características, pero otras ideas remiten a otro tipo de forma. Me parece que la cuestión está en qué seleccionamos nosotros para que entre en algunas de estas formas. O sea, o incluso la forma puede ser nada. Que eso también me parece una forma. Porque me parece que
la microficción muchas veces aparece como bastardeada por el hecho de que no nos remite la idea, sino que eso está ahí y es un lugar al que nosotros simplemente vamos porque ya sabemos llegar. Sabemos hacer un libro de microficción. Y me parece que ahí es donde perdemos, o pierdo yo como autor. Si yo llego al lugar, al camino que ya sé tomar. Entonces siempre estoy pensando qué es lo que me quiere decir lo que yo siento. Por eso fortalezco esto de también no hacerlo. En un mundo cada vez más donde la expresividad, digamos, es el fenómeno de la actualidad, porque de todos lados nos están bombardeando para eso, no sé, tú mismo, hacelo vos, etcétera. Me parece que ahí es donde la microficción como género, como caja, como casa, se le empiezan a abrir las ventanas y empieza a no conservar, digamos, no sé, lo más artístico, lo más esencial. Bueno, es como, es medio largo lo que yo pienso también sobre esto. Si después de pronto hay tiempo, pero bueno, esa es mi idea sobre el asunto. Muchas gracias, Leandro. Le quiero dar la palabra a Cristina sobre el mismo tema o cualquier otra cosa que te surja en relación a lo que estamos escuchando. Bueno, a ver, yo vengo de la poesía en realidad. Escribo poesía desde siempre y también narrativa, pero aún atravesando la narrativa hay una mirada que tiene que ver con lo poético, y por la misma razón, o sea, por ese recorrido, por el mundo del cuidado de la palabra, de la percepción de la densidad de las palabras y de la importancia de la luminosidad de los pequeños sentidos, me paso a la microficción sin ningún problema, digamos. Me encantan las dos, me gusta la brevedad además. Yo prefiero el cuento a la novela, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y me gusta la microficción y sobre todo aquello que tiene también en común con la poesía, que es la posibilidad de la penumbra que te lleva a otro sentido, ¿no? Los grises, la levedad de un sentido que se pierde en lo sensorial, pero que está y que florece en determinado momento. Me gusta especialmente la microficción que establece maridaje con la poesía. Me encanta María Rosa Lojo, por ejemplo. Me gustan algunas, bueno, por supuesto todos amamos a Pia Barros, ¿no? Pero bueno, también crecí con el enamoramiento con La Sueñera, que fue creo que el primer libro de Annie Shua, con Augusto Monterroso y con otras cosas donde la micro está, digamos, apareciendo y escondiéndose. Por ejemplo, los diarios de Kafka tienen muchos microrelatos y tienen esa cuestión de dejarte un sabor indefinible a lo que te anclas para seguir pensando y seguir imaginando. No sé, eso más o menos. Creo que vengo de ahí y vuelvo a la poesía todas las veces que puedo también, claro. Muchas gracias, Cristina. Aprovecho de comentarte que desde el Facebook nos dicen que te mandan un saludo desde la Patagonia chilena y también a los demás escritoras y escritores. Y Nelida Cañas dice que coincide con Leandro. La idea remite a la forma. Le doy la palabra ahora a Eduardo. Gracias. Bueno, la pregunta que hiciste es una pregunta bastante complicada, una pregunta interesante, que son todas aquellas preguntas para las cuales uno no tiene una buena respuesta, entonces son interesantes las preguntas. Yo empecé a escribir en realidad de adolescente y siempre escribí cosas breves, siempre escribí muy, muy breve, muy, muy corto.
y escribía cosas que hoy se pueden tildar de microficciones o minificciones sin saberlo, no conocí la existencia del género como tal hasta, no sé, 2006, una cosa así. Estaba haciendo taller con una de las integrantes de esta mesa, con María Cristina Ramos, y me dijo, estamos por hacer una antología con textos breves, algo así como que a vos te salen con humor, ¿por qué no haces uno o dos para la...? Algo así fue, yo no me acuerdo bien porque fue hace mucho tiempo. Y ahí recién me enteré que existía el género, pero venía escribiendo, es decir, el primer libro mío, que es del 95, tiene textos que entran perfectamente dentro de lo que sería la definición de una microficción, y algunas cosas que he escrito de adolescente, que las tengo, que se habían impreso en una revista que se imprimía a mimeógrafo, en un club, son hoy, se podrían decir, se las podría tildar de microficciones. No sé por qué, pero cuando supe lo que era me enganché muchísimo, y de ahí vinieron un montón de libros digamos, de microficción. Yo hasta hace pocos años decía que era como Borges, nunca una novela. Y en el 17 se me ocurrió escribir un libro que fuera todo de microficciones, pero relacionadas a un determinado tema. Y cuando empecé a escribir y empezaron a crecer los personajes, etcétera, de golpe me di cuenta que estaba escribiendo una novela, ¿no? Que, bueno, que me la publicó el Fondo Editorial Río Negrino en el año 2001. La micro es el gran amor. Yo creo que lo que más, digamos, lo que más me atrae de la microficción es esta multiplicidad de miradas. Es decir, cada lector interpreta, siempre lea lo que lea, el lector interpreta lo que lee, en realidad está reescribiendo internamente lo que está en el papel, ¿no? En función de los dibujitos esos que están en un papel, que son las letras que se juntan en palabras, en frases y en una página, tiene que reconstruir eso adentro. Y cada uno lo hace de otra forma, ¿no? Con las herramientas que cada uno hace, cada uno interpreta otra cosa. Por lo cual yo digo que uno es coautor de tantos textos como lecturas tenga de ese texto, ¿no? Uno es coautor de esas lecturas internas. Y cuanto menos información le damos a ese lector, más tiene que poner, más tiene que completar. Y creo que eso es lo maravilloso de la microficción, es decir, es ese trabajo, digamos, de interpretación llevado al extremo, ¿no? Es decir, con poquitas palabras, que hemos visto hoy muchos ejemplos, en las otras mesas también, y hay que armar un mundo a partir de ahí, y que lo arma cada lector, y que nunca va a ser igual. Y si el mismo lector lo vuelve a leer dentro de un X tiempo, va a hacerse un mundo parecido quizás o totalmente distinto, por más que el texto era el mismo. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante, me hiciste recordar que alguna vez le escuché a Diego Muñoz también de que había empezado a escribir textos breves sin saber que eso se llama microficción, ya por los años 80. Le doy la palabra entonces ahora a Laura. Laura, ¿cómo llegaste a lo micro? En realidad, no sé cómo llegué, porque fue muy espontáneo. Yo comencé escribiendo cuento y una tarde de 1981-82, yo había terminado de leer Barrabás, la novela de Karl Lagerquist, y me había quedado muy, muy impresionada, me encantó esa novela, me apasionó.
Y me acuerdo perfectamente bien, estaba sentada en casa en un sillón rojo que tenía en ese momento, me estaba tomando unos mates y de pronto se me armó un texto corto, que muchos años después me enteré que era una microficción. Esa fue mi primer microficción. El título es Pierre, es la historia de un verdugo. Pero yo no sabía que era un género. Para mí era un cuento breve y realmente circuló mucho. Y a partir de ahí empecé a escribir por mi cuenta o traté de escribir cosas más breves. De hecho, hubo un texto de dos carillas a doble espacio, que yo pensé que era uno de estos cuentos breves, y no me convencieron, hasta que 20 años más tarde, cuando ya estaba familiarizada con el género, tomé esas dos carillas, las reduje a un texto de 300 palabras, y dije, esto era lo que yo estaba buscando. Es decir, lo mío fue muy espontáneo. Y ahí coincido plenamente con Leandro. Creo que cada argumento o cada idea busca su forma. Por eso es que me parece importante en la etapa de aprendizaje no quedarse solamente con la microficción, sino también ver cómo funciona el cuento en su concepción clásica, ¿no? La novela, la dramaturgia, porque hay una forma para cada idea. Y si uno se limita a aprender solo una forma, es muy probable que quede algo deformado. Es decir, cuando aparece el tema o la idea o lo que sea, creo que uno casi instintivamente ya sabe cuál es la forma que le corresponde. Aunque, digamos, en este momento se tiende mucho a digamos, anular las fronteras entre los diferentes géneros literarios, pero yo creo que básicamente hay diferencias y que es bueno respetarlas. Si no, ¿contra qué nos vamos a rebelar si no respetamos las formas? Muchas gracias, Laura. Bien, entonces, según el orden, vamos ahora con Martín, que pasó de panelista a personaje en el microcuento de Leandro. Adelante, Martín. Gracias, Eduardo. Bueno, tu pregunta era ¿por qué escribimos microficción, no? ¿Por qué? Es una pregunta muy amplia, que podría entenderse por qué como, digamos, como causa fin o por qué como causa eficiente, ¿no? Como causa raíz, como motivo. Yo creo que en realidad la respuesta más simple que te podría dar al por qué es porque me gusta, ¿no? Ahora, sí, me remoto a cuál fue el origen de ese por qué y me remonto a algo parecido a lo que ya dijo María Cristina o el mismo Eduardo, que es empecé a escribir breve sin saber que era microficción, o sea que ahí no escribía microficción, yo escribía breve. De hecho, no sé si sabías, pero yo soy un escritor que sus primeras publicaciones las hizo online, yo vengo del mundo de los blogs, entonces en los blogs no había otra forma de escribir que no fuese breve. Si bien escribía antes cuentos tradicionales, cuentos de otras longitudes, encontré en el formato blog un formato en el que me sentía cómodo, en el que me dio un espacio para expresarme de una manera que me agradó enseguida, que me permitió conocer gente de otras latitudes. Así surgió, entre otras cosas, la Internacional Microcuentista, gracias a esos blogs que me conectaron a su vez con otros blogs y con otros escritores. Y después, obviamente, cuando descubrí que eso que yo escribía tenía un nombre que se llamaba microficción o minificción o minicuento o microrelato, empecé a disfrutarla como lector también. Y disfrutarlo como lector me permitió conocer a un montón de autores y autoras que
me generaron el desafío de tratar de escribir como ellos. Y ahí creo que surgió el seguir escribiendo breve como una forma de imitar procesos creativos también de alguna manera, de tratar de mejorar mi propio estilo, y también como una especie de fanatismo por el género, ¿no? Que me llevó a tratar de difundirlo de todas las maneras posibles, porque siento el placer que me da a mí el género, me parecía que era la forma también de compartirlo con otros. Entonces, no me imaginaba como escritor escribiendo otras cosas en ese momento. Me salía así, será porque por un momento, durante años, casi que leía solo microficción. En otros momentos leía novelas, cuentos, pero hubo muchos años en los cuales por ahí estaba más involucrado con la Internacional Microcuentista, que me demandaba mucha lectura del género. Es como que ya estaba seteado en ese método, ¿no? Entonces era leer breve y me salía a escribir breve, no me salía de otra forma. Así que bueno, creo que eso resume un poquito el por qué como causa-fuente y como causa-fin, ¿no? Así que sería más un para qué, ¿no? Más que un por qué. Muchas gracias. Sí, Gracias a vos. muchas gracias, Martín. Entonces le damos la palabra ahora a Claudia. Bueno, un placer escuchar lo que dicen todos, porque es medio parecido a lo que uno más o menos va pensando, ¿no? Esto que dijo Leandro, que también dijo Cristina, Leandro llamó como una casa, ¿no? Yo lo llamo el envase. Yo digo, primero uno tiene que conocer todos los envases y entonces cuando venga la idea ya voy a saber en qué envase va a encajar. Yo sé cuándo voy a escribir una novela. Ahora estoy escribiendo una novela, mi sexta novela. Casi no estoy escribiendo cuentos, pero sí sigo escribiendo siempre microficciones. Y voy a ir al origen. Yo empecé escribiendo, lo primero que escribí en mi vida fue una novela que está por ahí, espero quemarla antes de irme de este mundo para que nadie la publique. Era muy, muy niña y bueno, era una cosa así como empalagosa de romanticismo, ¿no? Con mis 14 años. Y después cuando empecé a aprender y a aprender las dos cosas, qué era la literatura, empecé a escribir cuentos y algunos cuentos de los que escribía eran muy breves y no sabía qué eran, hasta que descubrí que eran microficciones, pero yo quiero contar algo que me parece muy interesante, que el primer libro de microficciones, todo de microficciones que yo tuve en mis manos fue el libro de Martín, Instantáneas. Porque bueno, fue una cosa así extraña que nos conocimos el día que él presentó ese libro y yo presentaba mi primera novela, y bueno, y obvio, hicimos intercambio de libros y fue el primer libro que yo leí desde un libro, que eran todas microficciones, y a partir de ahí yo, o sea, ya venía escribiendo y empecé como a interiorizarme de qué era esto, qué era este género. También andaba con el tema de los blogs en esa época, y es un género que si yo lo miro ahora, después de haber pasado muchos años trabajando con el género, que veo que es un género que se contagia primero. Hay mucha gente que viene a mis talleres que no sabe de qué se trata el género, y sin embargo casi todos, yo podría decir que el 95% de la gente que viene a mis talleres escribió alguna vez microficción, y muchos se dedican solo a la microficción. Bueno, hay una chica, por ejemplo, que vino, estas pavaditas, ¿no? Ella siempre escribió microficciones, una chica de Cañuelas. Estas pavaditas, y esas pavaditas son geniales. Gana premios con las pavaditas. A ver, y son microficciones que funcionan como microficciones, ¿no? Ahora acaba de publicar su primer libro, se llama Susana Roldán. Y bueno, y hay gente que no sabía qué era, y es como que aprenden. Y yo quiero contar qué es lo que yo le doy a la gente cuando empiezan a interesarse por el género, y es un texto de David Lachmanovich, que tiene teoría y también tiene muchas microficciones, con todos los tonos, con autores de todos los países, y yo digo, es increíble, porque la gente que se pone a leer microficción se enamora de la microficción. Yo creo que es adictiva.
Y bueno, y vuelvo a esto del comienzo del envase. Yo creo que sí, que la idea ya viene con el envase. Yo que escribo novela, cuento y microficción, yo soy una escritora cuando escribo novela y cuento, y soy otra escritora cuando escribo microficción, totalmente distinta. Mi cabeza es otra. Es más, a la microficción la escribo a mano, la voy corrigiendo, la dejo, y cuando la paso termino de corregirla. Tiene dos etapas de proceso, y el proceso es cuando la paso, después de que ya reposó un tiempo suficiente. Y hay otra cosa que quiero decir, ¿no? Yo creo que haber aprendido a escribir microficción me hizo mejor escritora en todos los géneros, porque cuando uno maneja la técnica de la microficción, haber aprendido a escribirla y también haber aprendido a enseñarla también, ¿no? Porque también esto es todo un proceso enseñar a escribir microficción. Cuando uno logra manejar la técnica de microficción, puede llevar muchos de los recursos que uno usa para escribir microficción a otros géneros como el cuento y la novela. Porque la novela puede ser larga, pero no tiene que ser una cosa larguera, ¿no? Tiene que tener la suficiente elipsis para que el lector pueda completar, ¿no? Sí, siempre la literatura, yo propongo y el otro va a completar con su propia historia. Yo siempre digo que la literatura de todas las artes es la única que es un encuentro de dos soledades, porque el escritor escribe solo y el lector lee solo, a diferencia de las otras artes, ¿no? Entonces, en ese encuentro de soledades, que es el momento de la lectura, cuando el lector se sienta con el libro, ahí se da esa conjunción, y ahí aparecen todos esos vacíos, que en la microficción más que en otros géneros, pero si uno logra llevar esos vacíos, ese vacío que tiene la microficción a otros géneros, puede hacer llevarlo como corresponde, ¿no? No dejar las cosas a medio escribir. Se puede hacer una conjugación mucho más completa en el momento del encuentro libro y lector. Muchas gracias, Claudia. Claro, o sea, se ha comentado esto en alguna de las mesas anteriores, el rol importante de las lectoras, los lectores más activos, y incluso haciendo alusión a la idea del iceberg de Hemingway como mucho más acentuada en este género. Por la hora en que estamos, como pensaba, creo que alcanzamos justo a hacer una última ronda de lecturas que yo creo que para las personas que nos están escuchando, sobre todo mis compatriotas, ustedes como país invitado, yo creo que les va a gustar una segunda ronda, y si quieren lo hacemos en el orden inicial, o sea, partiendo tú, Claudia, un par de textos más y continuamos luego con las y los colegas. Bueno, voy a leer otro de este libro, también que leí antes, que lo editó en Micrópolis, que se titula Sortijas de Calecita, y después voy a leer uno inédito. Sortijas de Calecita. Saqué un padre viejo y una madre cariñosa. Dejé pasar los hermanos. Se me escaparon los momentos tiernos de la infancia. Capturé una buena escolaridad. Agarré al vuelo un accidente que me dejó huérfano. Conseguí ser criado por una abuela autoritaria. Me gané una vuelta gratis para la adolescencia. Rechacé esposa e hijos. Me pesqué en el aire una enfermedad terminal. Se me escurrió de las manos una muerte digna. Y uno inédito, que es de los que mandé, gracias, de los que mandé cuando hicieron la convocatoria, pero porque en realidad una vez lo leí en un encuentro y creo que fue Pía que me dijo, ¡ay, mándamelo! Me dijo Pía, ¿no? Entonces, en homenaje a esta oreja de Pía. Así que bueno, es simple, me grité a mí misma, no las oigas, tarde, porque las palabras se habían metido en mis dedos, crecían en mis brazos, latían en mis venas. Es simple, me dijo, déjala ser. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Entonces seguimos con Martín.
Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Bueno, voy a leer algunos muy breves de aderezos para un tentempié. La mutación. Ocasionalmente la momia se quita el arcaico vendaje y practica el nudismo. Así fue como surgió el hombre invisible. La historia de amor más corta y triste del mundo. ¿Me querés? No. El fiestero siempre fue el alma de las fiestas, incluso después de muerto. Insomnio. El lobo no puede dormir, pero tampoco puede contar ovejitas, porque le agarra un hambre tremenda. Y el último, que lo perdí acá, este es mi primer libro, no voy a leer uno más cortito y después leo el último. Amor por la lluvia. Ella fumaba en secreto en el baño de damas, solo para activar los rociadores automáticos. Y este es el último, que es de mi libro Instantáneas, mi primer libro, que se llama Infusiones. Todas las mañanas discuten por cualquier cosa. Si ella prepara té, él quiere café. Si sirve café, él lo encuentra demasiado dulce, frío o muy pequeño. O se le antoja con leche o prefiere que le sirva un mate. Pero a partir de hoy, ella no quiere discutir más. Satisfará obedientemente todos los gustos de su esposo en el desayuno. Total, cualquiera de las infusiones servirá para esconder el sabor del veneno. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Y gracias por el buen humor, incluido el humor negro. Bien, Gracias. entonces, según el orden que teníamos, Laura, vamos con Laura. Bien, les voy a leer, a ver, sí, les voy a leer de Caleidoscopio, ya que llueve tanto en algunos lugares. Profecía. No se asusten, dijo Noé, es solo un chubasco. Y les voy a leer ese texto, que ahora es micro, que dejé estacionado 20 años, porque pensé que era un cuento corto. Se llama Coincidencias. Como opuestos complementarios, coincidimos en todo desde el primer momento. Él ama el frío, adoro el calor. Él prefiere el día, me activo de noche. Él es carnívoro, elijo las verduras. Él es devoto, yo no. Los deportes le atraen, prefiero los libros. Ama la montaña, lo mío es el mar. Tanto coincidimos que aún en esto estuvimos de acuerdo. Nos divorciaremos. Y después, les voy a leer de, como en botica, Galaxias. Lupita juega con la película transparente que se forma cuando separa sus manos enjabonadas. La luz solar se descompone en colores metálicos. El soplo de la niña los convierte en espirales giratorias, de universos minúsculos. La película coloide se comba. Lupita sigue exhalando, curva la superficie, forma una burbuja que levanta vuelo. Ella quiere rozarla con un dedo. La pompa multicolor desaparece. En ese instante, un astronauta que está orbitando por el espacio observa cómo un planeta estalla en otra galaxia. Lupita se seca las manos y corre a tomar la merienda que se enfría.
Otro corto. La camisa negra. Es lo último que se pone antes de salir. Deja el ojal del cuello y los dos siguientes libres. Abotona los puños. Es en ese momento que la mirada se le enciende. Una luz interior lo transforma. Se planta frente al espejo y controla su imagen, de frente, de perfil. Acomoda un mechón potencialmente rebelde. Un poco de perfume y parte en medio de una aura de energía brillante. Después baila con una mujer, con otra, con la de más allá o la más cercana. Pero son todas la misma, la que acude a la cita de su abrazo solo cuando suena la música. Y si él habla, no es con la que tiene enfrente, es con aquella otra que siempre está a punto de escurrirse, de partir con la última nota. Entonces él trata de retenerla, de que no se vaya del todo, de conservar un jironcito de ella para que vuelva a pegarse a él en cuanto la música los envuelva, aunque habite el cuerpo de todas y de cada una de sus compañeras de baile. Y así ambos, la invisible y él, trazan figuras mientras dura el encuentro múltiple. La noche termina, él regresa, se quita la camisa negra, su mirada se apaga, el rostro se le cierra, se acuesta. La camisa negra cuelga de una percha. Muchas gracias, Laura. Es fantástico el género, ¿no? Que nos puede hacer reír y o conmovernos en tan poco tiempo, con tan pocas palabras. Muchas gracias. Vamos ahora con Eduardo. Eduardo, estás con el micrófono apagado. Ay. Pequeño detalle. Gracias. Microficcionistas y circo. Este es de Mientras el lobo no venga. Malabaristas, lanzamos 20 palabras al aire sin que se caiga ninguna. Jinetes, galopamos a gran velocidad por una pista pequeña. Domadores, hacemos pasar al lector por el aro encendido de nuestra imaginación. Equilibristas, avanzamos sin red por la cuerda floja de la interpretación ajena. Magos, hacemos aparecer imágenes y sueños. Payasos, agregamos humor a la realidad para exhibirla tal cual es. Otros géneros están alojados en sólidos departamentos bien definidos en el edificio de la literatura universal. El nuestro, travieso saltimbanqui, todavía vive en una carpa montada sobre un terreno sin escritura definitiva en la que juegan textos enanos. Esto creo que va en línea con lo que decía Leandro, ¿no? De la casa o del envase, si lo que es primero el envase o lo que hay que envasar. De Cuentos pendientes, de Editorial Ruedamares, obra fresca. Habían hecho el amor por primera vez. Contento bajo la ducha caliente, notó que el agua se teñía de marrón. Arcilla en suspensión, pensó. Cuando Eva, preocupada, fue a buscarlo, su primer hombre se había disuelto. Y acá de Principio de Incertidumbres, mi primer libro objeto, el cuento, en papelitos. El príncipe es maquiavélico, dijo el primero. Un manipulador, opinó el segundo. Nos robó, exclamó el tercero. Nos dejó solos, se lamentó el cuarto. ¿Quién nos hará la comida ahora?, preguntó el quinto. ¿Acaso nuestro amor no es 7 veces el de él?, lloraba el sexto. Nos hizo el cuento, concluyó el séptimo. Estaban muy enojados los enanos.
Bueno, Y uno con un tema que me es muy, que me tiene muy preocupado y debería preocupar a los 8.000 millones restantes. Verdad incómoda. Si seguimos así, advirtió, el planeta se va al carajo. Pero no le hicieron caso. Nadie es profeta en su tierra. Bueno, Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Eh, entonces seguimos con Cristina. bueno, ventanilla. El hombre de la medianoche apagó su computadora portátil, se acercó a la ventanilla de la estación de tren y dijo: quiero un pasaje para ayer. El boletero lo miró, sujetando el monóculo, cortó el boleto y se lo entregó. Viernes. No por buscar pendencia fue que cargó el cuchillo esa noche, pero los que desde la sombra le saltaron encima no le pidieron razón. La sangre manchó su camisa que parecía de seda, encharcó sus botas que parecían de cuero, y su cuerpo tendido perturbó el callejón que parecía tranquilo. Sus amigos, mientras las brasas se extinguían y el vino declinaba, se extrañaron por su ausencia y lo imaginaron ingenuamente dormido en brazos de la mujer que parecía quererlo. Precaución. Como la tinta estaba fresca, leía en puntas de pie. Y ahora, sin pedir permiso, uno de un libro para niños que se llama Secretos de los que van y vienen. La lechuza. Una lechuza perdió una pluma, la pluma que usaba para escribir. Dicen que la encontró una liebre y la usó para hacer dibujos en la orilla del río. La pluma cayó al agua y se la llevó una rana para escribir mensajes en su cueva, pero un martín pescador la pescó y luego la soltó en el aire. Desde entonces anda volando. La lechuza abre mucho los ojos para ver si la pluma regresa. Qué lindo, me encanta. Hermoso. Hermoso. Muchas gracias, Cristina. Bien, seguimos con Leandro en esta última ronda. Ahí estoy. Bueno, yo quería decir también que recién me quedó un poco colgado con esto de la casa y eso, ¿no? Escuchando a mis compañeras y compañeros también, ¿no? Me hace reflexionar. El asunto de que, digo, ese lugar en el que nosotros escribimos o que nosotros intentamos pensar, también va cambiando, ¿no? Con el tiempo, ¿no? O sea, no es lo mismo el género en los 80, el género de, no sé, cuando Dolores Koch trabajó, en los 90, en el 2000, o incluso antes los que escribieron, digamos, sin la conciencia del género. O sea que esa casa ha ido modificándose. Y eso también tiene que traer nuestras nuevas reflexiones en ese sentido. Esta mesa se llama la minificción en Argentina, digamos. Nosotros acá en Argentina acabamos de tener un proceso eleccionario que nos dispara mil cosas para pensar. El género no está flotando al lado de la novela en el mundo de la academia, digamos, está acá, lo hacemos nosotros, lo conversamos, lo pensamos nosotros como podemos, con las herramientas que tenemos. Entonces de pronto digo, bueno, yo trataba, ¿no?, de reflexionar sobre este asunto, de decir, bueno, ¿cuáles son? Quizás por mi condición de sociólogo, obviamente, que tiene que ver, y mis lecturas de filosofía que refuerzan para pensar la brevedad. ¿Qué significa, digamos?
cuáles son las características, por qué ahora existe esa expresividad, entonces la casa empieza a ser distinta. Me parece muy importante estos encuentros en los que podamos hablar, porque leer, nos vamos leyendo, podemos leer en los libros, pero también, viste, ver qué sentimos, qué nos pasa, y que siempre esto está como atrás de las mesas, cuando nosotros nos juntábamos, tomamos café, pero es importante que nosotros, digamos, pongamos algo que tiene que ver con nuestra lectura, nuestra experiencia contextualizada. Digamos, la brevedad de hoy es muy diferente a la de hace, no sé, 5 años nada más. Hoy se ganan elecciones desde un mundo fragmentario. O sea, toda la ruptura de la totalidad, o sea, tiene un significado. Nosotros por ahí, por el hecho de ser tan expertos en esta materia de la microficción, pero me parece que por ahí nos quedamos solos en un camino que nos vamos perdiendo, nos vamos haciendo chiquitos y el mundo va por otro lado. Así que, bueno, yo agradezco la posibilidad esta de por lo menos estos minutitos que escuché a mis compañeras y compañeros y hablar. Yo quiero escucharlos hablar, más allá digamos, del crisol de estéticas, ¿no? Y bueno, ya que gasté tanto tiempo, voy a leer solo un texto mío que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta cuestión de todo el tiempo estar dando testimonio de uno mismo, ¿no? Porque esa es nuestra época, ¿no? Es decir, yo digo esto, ¿no? Tiene una importancia porque estamos... y este se llama Hombre Light. Escribo desnudo en el balcón. Quiero sentir la experiencia de otra pelotudez. Nada me satisface por completo. Ni el sexo, ni los diarios digitales, ni la derecha política, ni los espiritismos ocasionales. Nada me fascina. Nada ahorca mi alma hasta morir. Por momentos trabajo, por momentos soy padre, por momentos escribo. Pero siempre me expreso. Nunca me callo la boca. Soy un hombre de momentos. Soy el hombre del momento. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, Leandro. gracias. Gracias a ti. Bueno, lo que acabas de decir antes de leer tu texto es justamente uno de los objetivos de este encuentro. Compartir nuestras visiones, nuestras experiencias, y además hacerlo. Esta mesa es bien especial porque como Argentina es país invitado, hay solo escritores de Argentina, pero en otras mesas la idea también es compartir, intercambiar con autores de Chile, y yo creo que en esta primera tanda de viernes, sábado, estamos logrando eso, así que por mi parte muy contento y muy agradecido de ustedes. Nos quedan todavía unos 5 minutos, así que si alguien quiere agregar algo, Eduardo, adelante. Sí, Laura parece que también quería comentar un poco el diálogo con Leandro. Yo creo que lo que la academia hace, y esto también tiene que ver con algo que se habló esta tarde, de los límites, etc. La taxonomía es siempre posterior a la existencia de lo que vamos a clasificar. Entonces, en relación a esto, la casa o el envase se hace pensando en lo que va a contener. Yo no me hago una casa de 4 dormitorios si vivo solo. Es decir, primero es la creación, es decir, las cosas que existen. Linneo, cuando apareció Linneo y empezó a clasificar las cosas, el mundo existía hacía un rato bastante largo. La forma en la que se hacen, lo que yo digo, las cajas, ¿no? Las cajas de clasificación, donde se meten las cosas, tiene que ver con las cosas que hay hoy para guardar. Pero las cosas que hay para guardar van cambiando en el tiempo, y en estos tiempos cambian rapidísimo, y en estos tiempos la mercadería escasa es el tiempo, y entonces las formas breves vienen a tapar cubrir determinadas cuestiones que algo más largo no lo cubre porque nadie lo tomaría. Y los paradigmas que se usan para hacer las clasificaciones también van cambiando en función del tiempo. Entonces, estas clasificaciones
de, digamos, de qué es cada cosa y dónde está el límite, etcétera, creo que son mucho más volátiles que la cosa que uno ha creado, que está ahí, y ese texto se puede llamar, dentro de 5 años se puede llamar distinto. Alguien hará una nueva clasificación y lo llamará de otra cosa. Yo creo que para escribir, para crear, lo que menos hay que tener en cuenta es a qué caja, en qué caja lo va a meter eventualmente alguien, ¿no? Porque el texto va a seguir siendo ese texto y lo van a interpretar distinto dentro de 5, 15 o 200 años. Y las cajas van a ser distintas. El texto va a ser el mismo. Y uno no puede, al hacer el texto, pensar en eso. O sea, creo que, por otra parte, yo pienso cuando uno escribe, hay uno, yo siempre digo, hay uno que escribe y uno que dicta, y el que dicta es el inconsciente. Es decir, uno escribe y creo que en el fondo uno no tiene la más pálida idea de lo que está haciendo, de lo que está escribiendo. Sí sabe cuáles son las palabras, cuál es el tema, pero exactamente qué hay detrás, qué es lo que a mí me empuja para escribir eso en este momento y de esta forma, más allá de la técnica y de lo que uno aprendió, pero el qué, es decir, uno puede estudiar el cómo, pero el qué es algo que te sale de adentro y que no es algo tan, digamos, programado. Sí, viene programado de adentro, ¿no? Entonces, eso que es de alguna manera espontáneo, que te viene empujado de adentro, no lo puedes tratar de meter en un envase predeterminado. Los envases van a cambiar. Bueno, Y gracias, Eduardo. Laura Claudia, quería agregar algo y creo que Claudia también. Laura, Sí, adelante. sí, quería agregar esto. En parte estoy de acuerdo con Leandro y en parte diciendo con Eduardo que esas cajas de las que ellos hablan y que yo hablo de los géneros, en realidad sirven para poder transmitir algo, es decir, que sea lo más claro posible. La interpretación después corre por cuenta y riesgo del lector o del que lo reciba. Digamos, interpretar un texto no necesariamente tiene que ser una microficción. Muchas veces textos más extensos, cuento, por ejemplo, con dos lectores, tienen dos interpretaciones diferentes. Yo tuve una experiencia personal hace años, unos cuantos años, en que Clarín todavía publicaba a escritores inéditos que no tuvieran obra propia. Bueno, me aceptaron un relato que básicamente el argumento era este. En un pueblo de la Patagonia, soplaba un viento muy fuerte los domingos por la tarde. Entonces, los habitantes de las casas se subían a una meseta y con la fuerza de la mirada sostenían los techos para que no se les volaran. Pero durante la semana no podían cantar, no podían bailar, no podían gritar para no despertar el viento. Eso era el relato. Aquí, al día siguiente, una amiga me dice, pero qué bueno el cuento de ayer. Me hiciste acordar a mi infancia y mi adolescencia que mi mamá no me dejaba cantar, no me dejaba bailar, no me dejaba salir. Me tenía presa como esa gente de ese pueblo. Ah, bueno, le dije yo. Dice, qué bien que expresaste lo que yo sentía. Yo no sabía cómo era su infancia, pero ella tuvo esa lectura. A las pocas horas me llama por teléfono un señor desconocido y me dice que leyó ese cuento 7 veces porque era muy miope, muy miope, le costaba muchísimo leer, pero que él me estaba llamando para saber por qué él lo había leído tantas veces, que se había comunicado con Clarín y dijeron que yo no estaba, pero él quería saber por qué le interesó tanto ese cuento con la fuerza de la mirada. Es decir, dos lectores diferentes con el mismo texto tuvieron interpretaciones absolutamente distintas. Entonces, creo que cuando escribimos con determinada intención, tal vez, pero quizás lo único que estamos dando es un cuadro para que alguien que recibe ese cuadro lo pinte.
Muchas gracias, Laura. Sí. Claudia quería Yo intervenir quería también. decir algo que ahora se fue ahí como cambiando a medida que la escuchaba Laura, esto de las cajas, ¿no? Que también está va de la mano también del momento de la creatividad, si la creatividad viene condicionada por algo. Y yo voy a contar una experiencia cortita de una de las antologías que yo hice de microficción, que es esta antología que hay autoras de Latinoamérica, que se llama No Somos Invisibles, porque la consigna que a mí se me ocurrió fue la invisibilización de la mujer, que fue un tema que salió en un chat de mujeres de Latinoamérica, por eso están solamente las que estaban en ese chat y no hay otras, que sí estuvieron en otra antología que yo había hecho, que están las chicas. Y, la idea era la invisibilización de la mujer, y empezaron a llegar textos que tenían que ver con todo el espectro femenino y feminista. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que esta caja chiquita, que es un rótulo, la invisibilización de la mujer, pueda tener un espectro tan grande? Y la verdad que fue maravilloso ver cómo cada una de las autoras interpretó esa consigna o esa charla que tuvimos en ese chat, y mandaron cosas tan distintas y tan ricas, porque cada una con la riqueza de lo propio, eso que decía Eduardo, de que uno va a poner ahí su propia mirada del mundo, ¿no? Entonces, también se crea, en esta diversidad de voces, se crea una diversidad de temas dentro de otro tema, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería agregar. Muchas gracias, Claudia. Gracias a Bueno, ustedes. estamos en la hora, así que por mi parte y a nombre de Letras de Chile, agradecerles muchísimo. Me he entretenido y he aprendido. Muchas gracias. Espero que a las personas que están conectadas al Facebook le haya pasado lo mismo que a mí. Así que muchas gracias, Cristina, Laura, Martín, Eduardo, Claudia y Leandro. Un abrazo grande desde Santiago. Gracias, Gracias, Eduardo. Eduardo. Un Muchas gracias. conductor Seguimos en fantástico, contacto. Un conductor abrazo. de Gracias lujo. Gracias. gracias a todos los colegas, un gusto verlos y un saludo al bicolega. Igualmente, un Eso, abrazo muchas para gracias. todos. Muchas Gracias. gracias. Que estén bien. Hasta el próximo año. Eso, esperemos que sí.